que nos fueron dando el camino para entender lo que hoy conocemos. En esta oportunidad, entonces, yo creo que vamos a llegar ya a noticias muy recientes y frescas que hace pocos días conocimos con el premio Nobel. No hay ninguna mención de eso. Está en boga, que es el telescopio James Webb. Pero Primero, hacer una alusión a esto. Entonces, y muchas gracias por tu presentación. Los avisos parroquiales, yo los tenía para el final, pero entonces empecemos desde ahora para que no se nos olvide. Realmente desde la asociación tenemos varios eventos. Para la próxima semana tienen que organizar bien su agenda. Empecemos mañana, es parte del ciclo de ciclo. El próximo miércoles tenemos con el ciclo de ciclo, pero la semana entrante tenemos miércoles, cine, jueves, la caminata. Y el viernes tenemos algo muy especial e inédito dentro de las actividades que hemos hecho en la asociación, que lo hemos llamado un recorrido de observación. Es una analogía de lo que es una carrera de observación. En el Centro Comercial Oviedo, ya el señor Oviedo, experto en esas lides, diseñó un recorrido de observación para que alrededor del centro comercial mostremos nuestras habilidades como detectives y descubramos esas pistas. Eso es con el fin de recoger fondos para las escuelitas. Posteriormente les vamos a dar los detalles, cómo se registran, cuánto cuesta, cómo va a ser la mecánica de eso, y nosotros esperamos que al final del evento hacer un encuentro para definir las pistas, para mostrárselas y un rato de integración. Entonces quedan invitados, ojo, la van a entrar en 3 eventos seguidos, se nos acumularon los 3, pero los podemos programar y hay para todos los gustos. Caminata, cine, caminata y el recorrido. Lo tenemos pensado, lo de Oviedo, de 10 de la mañana a 12 más o menos. Llegando allá por a las 9:30, porque hay que entregar los formularios, las explicaciones del caso. Pero estimamos que entre 9:30 y 12 se puede hacer el recorrido y posteriormente un encuentro. Pero nos faltan cosas por definir, todavía no podemos cortar los detalles. No sé si Víctor quiere adicionar. Simplemente es que la importancia de eso es el kit, que es recoger fondos para comprar los kits para repartir a los niños en enero del año entrante. ¿Sí? Y es una actividad, me parece muy divertida. Cuando uno recorre y encuentra una pista, la da uno con una serie. Es muy entretenido, ojalá, y no es solamente para nosotros como asociados, invitar amigos. Mientras más lleguemos, mejor, porque eso es el fin de recoger fondos para los kits. Las experiencias participar en pareja. Sí. Les contamos detalles después. Mejor por la tarde. Sí. La caminata. Porque igual dicen que si no es mejor por la tarde. Por la tarde hay un problema, es que el centro comercial se congestiona mucho, pierdes por la tarde. Entonces, vamos a escoger una hora, las 9:30 de la mañana todavía es muy solo, encuentra uno muy fácil parqueadero, la gente que va en su carro, y es más descongestionado el recorrido. Pero la gente no creo que se quede, pues, se van a almorzar a las 12. Sí, la izquierda está complicado porque en Oviedo hay un auditorio, pero el pagan que ustedes lo han utilizado para la provincia, que hace el piso, es caliente. Sí, estamos mirando opciones para el cierre. Si allá mismo en Oviedo, o la hacemos después, o un sitio pues apropiado. Pero al menos hacer el evento, que es otra forma adicional de involucrarnos y de recogernos por. Último paréntesis. Escuché por aquí un comentario ahorita que me pareció importante, de pronto los amparos, no sé. ¿Quién la empresa sirva? El tema de hoy, que estamos hablando de lo que está ocurriendo hoy por allá en Israel, Jordania, como hablar de ese tema, de pronto sería importante tenerlo en cuenta si podemos encontrar una persona que nos hable del tema. El experto polifacético, muchos ustedes lo han gustado. Le estaba diciendo ahorita, vea, le llegó otro tema, lo vamos a poner en la lista.
pero pensemos, si el mismo Gustavo pues nos lo puede compartir, que Sí. pero exige un tiempo de preparación. Claro. Es tenerlo en cuenta. Y mirar también las otras actividades que tenemos, Claro. pero es un buen tema para... Y el año se está terminando. Sí, es que ya, por eso la acumulación de las actividades en estos 3 días, porque al final del año, que ya vienen las fiestas de fin de año y muchos otros compromisos, entonces se lo están acumulando. ¿A dónde la caminata de la Rosalía? Es que, Ángela, la caminata yo no la recuerdo. Por aquí. Es que no les hemos enviado Va a todavía. ser el próximo jueves, no. Hoy es el día de compartirla. Esta tarde pues abrimos las inscripciones. La idea es que se va a hacer un recorrido por el Alto de la Madera hacia la Unión. Y pues bueno, la dificultad de 2 de 5, estamos tratando de que sean más espacios para esparcirse, para disfrutar un día afuera, respirar otro aire. Entonces, pues, el que tiene todo el físico y quiere hacer pues la caminata a nivel deportivo lo hace, y el que no, pues simplemente camina lo que quiera caminar, toma sus fotos y disfruta los lugares, que pues es al final como lo que le queda a uno de ese cambio de ambiente tan bonito. Entonces, ese es el plan, que sea pues algo muy, muy llevadero y que podamos pues hacer nuestro cupo con los amigos o con las personas que queramos que nos acompañen. Entonces, ojalá se animen porque va a estar muy bonito. Ya esta tarde abro inscripciones y quedo muy pendiente a sus comentarios. Bueno, ahora sí le paso a Gustavo, porque él Sí, aquí vamos a quedar. Está que se habla, Gustavo. Y hay muchos temas, sí, tratar de ser lo más ágil posible, pero hay muchas cosas que sí es bueno verlas con algún detalle. Bueno, esta fue la segunda charla sobre este tema del universo. La foto que vemos aquí es una foto del universo profundo, o sea, es una foto de una etapa muy temprana del universo, unos centenares de años después del Big Bang, el origen del universo, y ese, no recuerdo si esta es tomada por el James Webb. telescopio, el Hubble o el James Webb, que fue lanzado recientemente. Ahora vamos a ver qué diferencia entre ambos telescopios, y el último, que es el de Euclides, donde se espera encontrar indicios de la materia oscura. Ya vamos a ver ahora qué es la materia oscura. Ángela, por favor. Bueno, en la charla anterior habíamos avanzado pues en el desarrollo del conocimiento sobre el universo hasta el año 1915, cuando Einstein enuncia su teoría de la relatividad. Recordemos pues que esta es la ecuación, es una ecuación tensorial. Yo la estudió mucho en Estados Unidos las semanas. No, pero básicamente aquí lo cuatro siguientes. Aquí pues está este tensor, que es el tensor en el momento energía, y aquí está la geometría del espacio-tiempo, o sea, la métrica, cómo se miden las distancias en ese espacio de 4 dimensiones del espacio, ese espacio de 4 dimensiones, las 3 dimensiones del espacio que conocemos normalmente, más el tiempo, y donde ahí están. Estas ecuaciones tienen distintas soluciones. O sea, no es que sea una ecuación que tenga solamente una forma de resolverse. Son muy complicadas. La estructura matemática para poder resolver esto es bastante difícil. El año 2017 Einstein aplicó esta ecuación, encontró una solución, y en la solución encontró que el universo tendría a contraerse. Entonces, como Einstein creía, como todos los científicos de la época, 17, el universo era estático, no era inmutable, entonces él introdujo una constante, que es la constante universal, que contrarresta ese efecto de atracción de toda la masa del universo para que no se contrajera el universo. Y también habíamos hablado de que una comprobación de esa teoría fue cuando Arthur Eddington aprovechó un eclipse solar, se despertó hasta Brasil y encontró que la desviación predicha por la teoría de la relatividad con respecto a la luz que provenía de estrellas ubicadas detrás del Sol, pudo detectar esa desviación y
dio validez pues, a la teoría de la relatividad. Eso fue un acontecimiento mundial, eso se publicó en todos los periódicos importantes del mundo y hasta se convirtió en una celebridad. Digamos, por favor, entonces vamos aquí y decíamos que esta teoría de la relatividad, Ángela, por favor, dio un vuelco radical a lo que se conocía con respecto al universo. De ser un universo estático donde el espacio y el tiempo eran absolutos, se pasó a un universo donde el espacio y el tiempo son relativos, dependen del observador, de la velocidad del observador, de equivalencia de masa y energía, etc. No vamos a volver a repetir eso lo habíamos visto ya la vez pasada, pero bueno, ese es el cambio grande que ocurrió a partir de la teoría de la relatividad. Hasta ese momento, el concepto que había del universo era que el universo se reducía a lo que observábamos nosotros en el cielo. Y algunos telescopios que obviamente ya habían en esa época, pero que solamente se veían mucho más estrellas de las que se ven a simple vista con los telescopios, pero había unas zonas que eran una especie de nubes. No se podía distinguir estrellas, pero sí se veía una zona nubosa dentro de las observaciones de los telescopios y le llamaron nubes. Fueron nebulosas, que significan precisamente nubes. No se sabía si esas nubes estaban dentro de nuestra galaxia o estaban fuera de las galaxias. Y hasta ese momento, pues, repito, el universo era pequeño, era solamente nuestra galaxia, la Vía Láctea. Entonces aparece un señor que se llama Edwin Hubble. Este señor, un astrónomo americano, fue nombrado director del Observatorio de Monte Wilson, un telescopio en ese momento el más grande que había, de 100 pulgadas, y él se puso a mirar si una nebulosa que se denominaba Andrómeda estaba dentro o fuera de nuestra galaxia. Realmente no era otra cosa distinta a la Vía Láctea. Para eso, entonces, Hubble se apoyó en un trabajo desarrollado por Henrietta Leavitt. En esa época, la astronomía era bastante machista. Entonces, los únicos que podían utilizar los telescopios eran los hombres. Pero obviamente se tomaban muchas fotografías y de las fotografías había que empezar a medir luminosidades de estrellas, etcétera, hacer un catálogo y todo el trabajo que era trabajo dispendioso de oficina, pues se le encomendaba muchas veces a un grupo de mujeres. Entonces a esta Henrietta Leavitt le encomendaron estudiar una serie de estrellas y descubrió una cosa muy interesante. Hay unas estrellas que llaman las cefeidas. ¿Qué tiene de particular? Que la luminosidad de la estrella cambia con el tiempo. O sea, empieza a subir la luminosidad a un máximo y empieza a descender la luminosidad. Entonces ella empezó a hacer una serie de observaciones en diferentes cefeidas en la nube de Magallanes y encontró que había una relación entre la luminosidad absoluta de una estrella cefeida y el periodo de oscilación de esa oscilación. Mientras más grande fuera el periodo de oscilación, la luminosidad era mayor, la luminosidad absoluta. Bueno, bajo ese trabajo de Henrietta, fue que Hubble pudo deducir a qué distancia estaba la nube que se llamaba Andrómeda, esa nebulosa. A ver cómo la pongamos aquí, dice distancia. Perdón. Pongamos eso, dice distancia. Entonces la pregunta es, ¿cómo se calculan las distancias del universo? ¿Cómo sabemos a qué distancia está Andrómeda? ¿Cómo sabemos a qué distancia está Betelgeuse, que es una gran estrella, etcétera? Para eso, entonces, se usan lo que llaman las
candelas estándar. Hasta, digamos, hasta principios del siglo XX, prácticamente no se podían medir sino distancias desde las estrellas más cercanas al sistema solar, mediante un procedimiento geométrico que todos conocemos, que es el paralaje. Pero ya cuando las estrellas están mucho más lejos, ya el ángulo que había que medir para encontrar esa distancia es muy pequeño y es casi que imposible de medir. Entonces se utiliza lo que llaman las candelas estándar, que son una forma de determinar la distancia, pero con base en unas propiedades físicas de ciertas estrellas. Entonces, está basado en qué conceptos. Yo cojo una lámpara de noche, pongo una persona que tenga la lámpara y yo observo la lámpara. Si la persona está muy cerca, yo veo una gran luminosidad, tanto que me encandilo si me pone esa lámpara con mis ojos. Pero si la persona se va alejando, cada vez esa luz se va haciendo más tenue. Y eso se llama luminosidad aparente. Finalmente se ubicará tan lejos que no alcanzaré yo ni a distinguir esa lámpara. Entonces hay una relación que se puede encontrar desde la física, que la luminosidad aparente es función de la luminosidad absoluta y la distancia al cuadrado. O sea, varía con la distancia al cuadrado. Mientras más me alejo, en una función que es cuadrática, la luminosidad de esa lámpara se va atenuando. Si yo puedo saber cuál es la luminosidad intrínseca absoluta de una estrella, y yo puedo observarla con un telescopio y deducir cuál es su luminosidad aparente, entonces yo tengo ya esos dos valores, la absoluta y la aparente, y sé que están relacionadas con el cuadrado de la distancia y puedo calcular la distancia hacia esa estrella. Entonces, las primeras, como decíamos, las que luego Hubble fueron las cepeidas. ¿Por qué? Porque he encontrado el periodo de Leavitt que esa luminosidad variaba en función del tiempo y que mientras más era el periodo, más se demorara pues, en cumplir el ciclo, más luminosa era. Últimamente, pues, o más recientemente, se han utilizado otras candelas estándar. ¿Por qué? Porque las cepeidas, aunque son eventos de gran energía, productores de gran energía de la estrella, de todos modos no es suficiente para poderla observar a grandes distancias. Pero se encontró que hay unos tipos de supernovas que llaman las supernovas 1A. Es realmente un par de estrellas. Una de ellas es una estrella enana blanca, como lo que va a terminar siendo nuestro Sol. Nuestro Sol se va a convertir dentro de más o menos 5.000 o 6.000 millones de años en una enana blanca. Y una enana blanca está orbitando, formando un sistema binario con otra estrella, ya sea enana blanca o una estrella más masiva, que puede convertirse en supernova. La interacción entre las dos finalmente va a terminar en que van a juntarse en una gran explosión. Tan energética es esa explosión que produce la misma luminosidad o más que toda la galaxia donde está ubicada la supernova. O sea, que es un estallido que se ve a distancias gigantescas en el espacio. Y también por los procesos físicos que se desarrollan ahí, que también se conocen, la nucleosíntesis de las estrellas, se puede determinar cuál es la luminosidad absoluta, y observando esa supernova en una galaxia, podemos determinar a qué distancia está la galaxia. Bueno, volvamos por favor aquí. Esa es la forma como se miden realmente las distancias en el universo. Encontró a Hubble mirando pues entonces ciertas cepeidas en la galaxia de Andrómeda. Encontró que estaba a 900.000 años luz de distancia. Y en ese momento se sabía ya, más o menos con cierta certeza, y todavía más o menos es del estimativo, nuestra Vía Láctea tiene un diámetro de 100.000 años luz. Entonces, esta galaxia de Andrómeda, para la distancia que midió Hubble, estaba mucho más allá del confín de la Vía Láctea. O sea, era otra galaxia. Y empezaron entonces una serie de observaciones, no solamente Hubble, sino muchos astrónomos a encontrar otras cepeidas en otras galaxias, y encontrar que esas galaxias estaban efectivamente muy lejos de la Vía Láctea.
O sea, el universo se agrandó, se multiplicó exponencialmente las dimensiones de nuestro universo. Realmente ahora sabemos que nuestra Vía Láctea es una galaxia entre más de 100.000 millones de galaxias que componen el universo observable. Ahora hablaremos qué es el concepto de universo observable. Digamos, por favor. Bueno, entonces ya sabemos que el universo se acrecentó. Y también, al parecer, tuvo un comienzo. El concepto de que el universo era estático, inclusive lo tenía Einstein cuando formuló la teoría de la relatividad, cambia radicalmente a partir de una serie de resultados obtenidos por diferentes astrónomos. Entre esos, Georges Lemaitre, que era un astrónomo, pero era monje, pues monje no, un cura, pues, belga. Este señor había encontrado una solución de las ecuaciones de Einstein y había llegado a la conclusión de que ese universo, esa solución daba un universo que se expandía. No se contraía, no se expandía. Einstein le dio que se contraía. Como le digo, hay diferentes soluciones de la ecuación de Einstein. Entonces le encuentra una ecuación, una solución en la cual el universo se expande. Y deduce que si el universo se expandió, entonces en algún momento, pues se está expandiendo, en algún momento tuvo que estar contraído, ¿no? Entonces, si se regresa en el tiempo, en alguna parte estaba mucho más contraído que lo que se observa ahora. Tuvo un origen. Y habló de una cosa que llamaba el átomo primordial. El átomo, digamos, el huevo de donde sale todo el universo. Bueno, Demetre, pues, era un desconocido para el mundo científico. Y en el quinto Congreso Solvay, démosla aquí, por favor, Ángela. En el quinto Congreso Solvay, que se efectuó en Bélgica, Demetre fue allá, pues, como observador, ¿no? Pero aquí está, digamos, la crema innata de la ciencia del siglo XX, de la física del siglo XX. Solvay, Ernest Solvay era un industrial belga, hizo una gran fortuna, y era un mecenas de la ciencia. Entonces él empezó a patrocinar una serie de congresos, donde en cada congreso se trataba un tema particular, muchos de ellos, la gran mayoría de ellos sobre física. En el quinto Congreso Solvay, el tema primordial fue la mecánica cuántica. Una rama en la ciencia que había empezado, como vimos la vez pasada, en 1900, cuando Planck, para poder solucionar el problema de la catástrofe del ultravioleta, dice que la transmisión de energía entre las partículas no es un continuo, sino que es en forma discreta. Son paquetes de energía los que se intercambian entre las partículas, y eso ha dado lugar a toda una revolución de la física, de la física de lo pequeño, la física a nivel atómico, lo que pasa entre en los átomos, entre el núcleo y los electrones, y entre los núcleos dentro de las moléculas. Entonces, en este quinto congreso se reunieron nada menos que estos señores. Aquí está, pues, digamos, para uno arrodillarse y dar gracias de que estos señores hubieran existido. Aquí no terminó, por ejemplo, Einstein. Ya era un personaje que está Max Planck, que acabamos de mencionar, pues, el que empezó, pues, todo el tema de la mecánica cuántica. Está aquí Niels Bohr, el gran danés, medía como 2 metros, era acuerpado y era danés, entonces le decían el gran danés, que fue el que comandó un grupo que le dio interpretación a todo lo que se observaba en el mundo cuántico, en el mundo de las partículas subatómicas, y que se llamó la interpretación de Copenhague. Y es en la interpretación de Copenhague que aparecen conceptos como el expresado por este señor Heisenberg, el principio de incertidumbre, más bien el principio de indeterminación. Yo no puedo... hay parejas de propiedades de las partículas que no se pueden medir exactamente al mismo tiempo. Si yo mido una, afecto a la otra. Por ejemplo, si yo mido la posición con precisión de un electrón, no puedo determinar cuál es el momentum de ese electrón. Inclusive ahorita, en un tiempo, vemos cómo también explicaron cómo surge el universo
de una fluctuación cuántica es debido al principio de incertidumbre de Heisenberg. Es factible que de la nada, del vacío, surja todo lo que conocemos nosotros por el principio de incertidumbre. Bueno, pero lo importante es lo siguiente. Rápidamente, cuando Niels Bohr presentó pues, la interpretación de su grupo, el de Copenhague, porque sí, era profesor de la Universidad de Copenhague, Einstein y este señor Schrödinger, que Schrödinger, ustedes han oído mucho el famoso gato de Schrödinger, ¿no? No. Está medio muerto, medio vivo el gato. Bueno, ya hay tiempo, pues, porque estamos muy apretados de tiempo. Pero bueno, Schrödinger no creía en el concepto de que todo en la física de partículas era simplemente probabilidades estadísticas de que el electrón o los núcleos tuvieran determinadas propiedades. Y entonces Schrödinger formuló la ecuación de onda, que permite calcular precisamente la probabilidad de que un electrón esté en una determinada órbita. Pero rápidamente se partieron en dos, se van, digamos, dos bandos, particularmente Albert Einstein y Schrödinger, eran enemigos de esa interpretación que daba el grupo de Copenhague. Y fue la famosa frase en ese congreso fue que Einstein dijo la famosa frase de que no sabía cómo refutar lo que estaba exponiendo Niels Bohr, pero que lo que él creía era que Dios no jugaba los dados. O sea, para Einstein había una explicación, había una ecuación, una ley que no conocíamos, una lógica, pero que no era una cosa probabilística. Salió de la nada. Bueno, tenemos la teoría cuántica es la teoría más exacta que ha desarrollado el hombre. Ha predicho las propiedades de las partículas hasta con 13 cifras decimales. Ha predicho la existencia de partículas como el bosón de Higgs, que después, cuando se pudo construir grandes máquinas para colisionar partículas atómicas en general, las condiciones en las cuales nace el universo de altísima presión y temperatura, se ha encontrado que sí, efectivamente, todo lo que predice la teoría mecánica cuántica es correcta, digamos. Entonces, pero una cosa muy importante, porque es que esto es como la base de todo lo que conocemos sobre el universo. Niels Bohr, ¿qué decía? Que un electrón no podía estar en cualquier región alrededor del núcleo, sino que podía estar en unos niveles de energía cuantizados. O sea, o está aquí, no puede estar en una región intermedia. Y después Schrödinger mejora ese concepto del átomo de Niels Bohr y dice, no, es que además de estos niveles, que hasta ahora son 7, más átomos que tenemos ahora, son de 104 protones en su núcleo, entonces pueden tener hasta 7 niveles de energía, digamos así, donde orbitan los átomos alrededor del Sol, del núcleo, y mejoró todo eso con un concepto de los orbitales. Realmente el átomo es como esto, unas nubes alrededor del núcleo donde están los electrones vibrando, y los electrones están en un estado que se llama superposición. No es que el electrón esté en un momento dado en un punto alrededor del núcleo, no, está ocupando simultáneamente todos los posibles valores en el orbital, incluso por fuera del orbital. Usted puede estar entre el núcleo en un momento dado. La única forma de saber dónde está es midiéndolo, y al medirlo, entonces alteramos la función de onda, colapsa la función de onda y podemos determinar la posición. Pero bueno, no importa. Lo importante es lo siguiente. Para que los electrones giran alrededor del núcleo, gíranlo, están alrededor del núcleo en las nubes, ¿no? Vibrando alrededor de eso. Pero tienden hay un principio de la naturaleza que se llama la acción mínima. La naturaleza siempre tiende a los estados donde hay menos energía, ¿cierto? Pues una realidad es que nosotros tendemos a caernos y no quedarnos en el aire flotando. Entonces, lo mismo le pasa al átomo, el electrón. El electrón tiende a ocupar el nivel más bajo de energía posible. Y al bajar de este nivel a este nivel, libera una energía.
es un fotón. Ese fotón tiene este delta de energía, que es la constante de Planck multiplicado por la frecuencia de la onda que sale de ahí. Porque sale, al brincar el electrón de aquí a acá, se produce un fotón que es una onda, y la energía de esa onda es esa, la constante de Planck por la frecuencia. Ese concepto de la mecánica cuántica es lo que explica todo la tabla periódica, cómo se pueden enlazar los distintos átomos. Bueno, entonces decíamos, el electrón, al cambiar de nivel, emite o absorbe energía, digamos. Entonces, no, pero, pues vamos a, bueno, listo. Nos habíamos ido acá. Y regresamos. Bueno, listo. Pues vamos aquí a ver si fue que yo me equivoqué. Sí. Digamos la parte de abajo, la siguiente. No, entonces está bien, listo. Vamos, dejémoslo hasta ahí. Y volvía. Bueno, entonces, como le decía, Demet se encontró en un parque, en el celebraba el Congreso, en la ciudad donde se celebraba el Congreso, se encontró con Einstein y le entregó los calculitos que había hecho. Y le dijo, señor, usted es muy conocido, yo soy un desconocido, pero vea, yo hice unos calculitos con respecto a las ecuaciones y encontré esto. Sí. Entonces le entregó esos papelitos para que los mirara Einstein. Entonces después se encontró otra vez con él, lo buscó. Yo, ¿cómo le pareció? Digo, sus cálculos son correctos. No se equivocó en los cálculos. Pero su física es abominable, como que el universo se está expandiendo y tuvo un origen de una partícula primordial adimensional. Pues Einstein, digamos, no le prestó mucha atención. Digamos, por favor. Sin embargo, se había encontrado que en las observaciones de muchos astrónomos empezaron a medir las distancias con respecto a la Tierra, encontró una cosa, que la gran mayoría de las galaxias, si no todas, con excepción de unas poquitas, parecían estarse alejando de la Tierra. ¿Y cómo dedujeron que estaban en la Tierra? Con una cosa que se llama el corrimiento rojo. Vamos aquí entonces, por favor, el corrimiento rojo. ¿Qué es eso? Pues ya decíamos que bueno, lo que nosotros recibimos del universo, la información que nosotros recibimos del universo es a través de las ondas electromagnéticas. Nadie ha ido ni siquiera a otro sol a tomar medidas, y mucho menos otras galaxias y todo. ¿Verdad? Toda la información que nosotros recibimos del universo es a través del espectro electromagnético. ¿Qué son? Son ondas. Ondas con diferentes longitudes de onda. Y por consiguiente de diferentes frecuencias, es decir, por consiguiente de diferentes energías. Aquí tenemos el ultravioleta, aquí tenemos el infrarrojo, ¿cierto? Aquí entonces las longitudes de onda son muy pequeñas, pero la longitud de onda es inversa a la frecuencia, entonces las frecuencias son altísimas, son muy energéticos, vibran muchísimo, los ciclos por segundo son altísimos y por lo tanto generan una gran cantidad de energía. O por hecho, no, tienen una gran cantidad de energía. Para acá, al revés, las frecuencias son muy bajas, las longitudes de onda son muy grandes. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, al revés, aquí tenemos el ultravioleta para este lado y aquí lo tenemos en esta otra para el lado de allá. Pero lo que vemos es el efecto que pueden tener esas ondas que nosotros recibimos. Las ondas de radio tienen longitudes de kilómetros, o sea que no interfieren con nosotros, somos demasiado pequeños para esas ondas de radio. Por eso tenemos emisoras por todas partes y no nos pasa nada. Son muy poco energéticas, ¿no? Y así va aumentando la energía. Cuando llegamos al ultravioleta, entonces el ultravioleta ya tiene mucha energía y nos quema. Vamos al sol, nos quema. ¿Por qué? Porque ya están actuando a nivel de las células. Los rayos X ya actúan a nivel de los átomos. Entonces ya pueden alterar el ADN. Entonces, rayos X, si nosotros ponemos rayos X, nos pueden producir mutaciones en el ADN. Y los rayos gamma pueden destruir los núcleos atómicos. Bueno, digamos. Entonces,
Recordemos que Newton estaba durante la peste, que lo confinó en la granja de su familia, y puso a estudiar la luz. Y encontró, pues, hizo pasar por un agujerito de la ventana, tapó toda la ventana y le hizo un agujerito pequeño, por adentro un rayo de luz del sol, puso un prisma y descompuso ese rayo de luz en diferentes colores. ¿Por qué? Porque cada color de estos, aquí no se alcanza a ver bien, pero cada color de estos tiene una frecuencia. Lo que nosotros percibimos con color no son realmente que, digamos, se le aparece a pues, blanca, pues, digamos así, o este de azul. No es que sea eso, no. La onda, el fotón, que percibe mi vista de ese asiento, ese fotón tiene una energía. Y esa energía tiene una frecuencia, equivale a una frecuencia. Y esa frecuencia es la de color azul. Dentro de mi retina, los conos y los bastones interpretan esas distintas frecuencias y el cerebro construye un color. ¿Por qué los daltónicos ven distinto? Porque su cerebro, aunque es la misma onda, el cerebro construye otro color, porque los colores no son intrínsecos de por sí, no existen. Es una interpretación de mi cerebro, de unos estímulos, de unas ondas. Y hay unos que lo interpretan de una forma, otros de otra forma. Bueno, entonces lo importante es lo siguiente. Si yo descompongo un rayo de luz que venga del sol, con un prisma encuentro un espectro continuo, encuentro una gama de colores, ¿cierto? Que va desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. ¿Listo? Entonces, igual, yo cojo en el laboratorio, si yo cojo una onda de luz y los compongo, encuentro este espectro continuo. Pero si yo lo que voy a hacer ahora es coger un gas, no un rayo de luz, no que venga del sol, sino un gas en particular, helio, neón, lo que sea. Lo caliento, le introduzco energía a los electrones en sus orbitales. Esos electrones cambian de orbital, pero cuando se empiezan a enfriar, tienden a caer. Y al caer, emiten un rayo con una determinada energía. ¿Me siguen? Entonces, como ese gas que tengo ahí es un gas de un solo elemento, ahí no están todos los elementos que nosotros podemos ver en las estrellas, por ejemplo. Entonces, solamente son unos pocos electrones cambiando de órbita. Entonces, lo que voy a ver yo es lo siguiente. Una mancha negra y en ciertos espacios unos colores. ¿Que corresponden a qué? A que un electrón de esto brincó a un nivel inferior, generó un fotón. Entonces yo lo percibo ahí. Para cada elemento en la naturaleza hay un distinto espectro de emisión. Este espectro de emisión todavía continúa, o sea, la página no, esto es el espectro visible, pero también viene el espectro en el infrarrojo y en el ultravioleta. Bueno. Y si nosotros ponemos una fuente emisora de luz blanca y en el espacio entre el prisma y la fuente pongo el mismo gas frío, ¿qué voy a encontrar? Que está todo el espectro visible que tenía con la luz blanca. Pero en el mismo espacio donde veía colores, cuando calentaba ese gas, ahora que voy a ver manchas negras. ¿Por qué? Porque son precisamente las ondas, perdón, las energías que necesita un electrón en ese elemento para brincar de acá a acá. Entonces se absorbe, digámoslo así, de todas las energías que vienen, de todas las ondas que vienen en la luz blanca, absorbe aquellas que le permiten a sus electrones cambiar de órbita. Entonces estos señores, es una huella digital de cada elemento en la naturaleza. Cada elemento en la naturaleza tiene un espectro de emisión que concuerda con el de absorción. Yo noté que las posiciones son las mismas. Capaz que aquí veo los colores en un fondo negro y aquí veo
la raya, el espectro sobre el fondo de la luz blanca. Bueno, sigamos. Entonces ya vemos cómo podemos nosotros determinar qué elementos componen la fuente luminosa que yo estoy recibiendo. ¿Qué elementos hay en el Sol? ¿Qué elementos hay en una estrella? Etcétera. Simplemente mirando el espectro que viene en la luz, que viene de ese espectro. Y hay una cosa muy importante, el efecto Doppler. Todos conocemos el efecto Doppler. ¿Qué es el efecto Doppler? Simplemente que si yo estoy parado aquí y veo un tren venir por la carrilera, yo percibo el sonido que emite la locomotora, lo percibo como muy agudo. Y cuando la locomotora pasa, empiezo a sentirlo como grave. Lo mismo pasa con una sirena de ambulancia. Nosotros percibimos para dónde va la ambulancia, porque si vemos que aumenta el tono, se vuelve más agudo, es que la ambulancia se está acercando a nosotros. Y si el tono se va viendo grave, es porque la ambulancia se está yendo de nosotros. Entonces, eso me permite a mí saber si la fuente de sonido se está alejando, está acercando o está quieta. Lo mismo pasa con la luz. La luz también sufre el efecto Doppler. Cuando la fuente luminosa se acerca hacia mí, entonces veo esta situación. Aumenta la frecuencia. Al aumentar la frecuencia, que me estoy desplazando hacia el violeta, al ultravioleta. ¿Cierto? Pero si se está alejando la fuente, cada vez la longitud de onda pareciera ser más larga, entonces voy al infrarrojo. Si yo tengo identificado una fuente fija, ¿cuál es el espectro de emisión y absorción? Y percibo del espacio una fuente luminosa que tiene el mismo espectro, pero desplazado. Esta es la zona roja. Este es ultravioleta. Veo que este punto estaba aquí antes. Este estaba aquí. Pero son los mismos espectros de absorción, pero desplazados hacia el infrarrojo. Significa que entonces la estrella se está alejando. Si lo diera al revés, significa que la estrella se está acercando. Eso nos permite a nosotros saber si los están alejando o se están acercando las fuentes luminosas, las estrellas y las galaxias y todo lo que vemos en el universo. Y mientras más desplazado hacia el rojo sea, significa que más rápido está alejando de nosotros. ¿Sí o no? Bueno, esto es lo que nos permite a nosotros deducir muchísimas cosas con respecto al universo. Hace unos 2 o 3 meses estuvo aquí C.G. Harosh, me recordó Abelardo, fue ganador del premio Nobel hace como unos 6 o 7 años, y vino aquí a unas charlas y a publicar su libro que se llama La verdad revelada, La luz revelada, y donde hay una explicación muy clara de todos estos procesos que permiten deducir características de la fuente luminosa. Sigamos, Ángela, por favor. Gustavo, una preguntita. Entonces, una estrella una vez se puede alejar y otra vez puede acercar. No es normal. O sea, No es normal. No, solamente en circunstancias como estas. Si está orbitando alrededor mío, si es posible. Pues, si estoy dentro de la órbita de él. Por ejemplo, Júpiter, la primera medición de la velocidad de la luz fue basada en el periodo que se tarda las lunas de Júpiter en rodear a Júpiter. Y Robert encontró que la distancia entre esos 2 periodos no era igual en el tiempo. Entonces dedujo que era porque en un momento la luz venía en una posición de Júpiter con respecto a la Tierra y en otro momento va lejano, o en el momento se estaba alejando y en otro momento se estaba acercando. Pero son casos muy puntuales, pero en general en el universo, como va más adelante, todas las estrellas, todas las galaxias están separando unas de otras. Pero Gustavo, así sencillo. Por ejemplo, hoy son las 3 de la mañana y una estrella. Si yo pudiera tomar la distancia, la tomé y la posición, mañana al otro día a las 3 de la mañana va a encontrar una estrella en el punto o se movió o constantemente está moviendo. No, realmente las estrellas están, digamos, relativamente fijas. Sí. No, que no están fijas, pero digamos que para nuestra percepción están fijas. ¿Qué es lo que pasa? Que es que la Tierra está moviendo, o sea, que nosotros lo que estamos es girando como en una
Una silla, está quieta ahí, pero si estoy Sí. en una rueda, pues Sí. aquí, entonces yo Sí. la debo desplazarse, pero no es que esté cuando la silla, es que estoy cuando yo. Sí, está bien. Bueno, listo. Entonces, por eso, el espectro electromagnético es el correo del universo, es el que manda la información. Toda la información que nosotros recibimos del universo es a través de ondas electromagnéticas. Últimamente, hace por ahí 2 años, encontramos otra fuente, que fue las ondas gravitacionales. Primera vez el proyecto LIGO, pues, el gran interferómetro de ondas gravitacionales, encontró, midió el efecto de una colisión de 2 agujeros negros que sincronizaron la estructura del espacio-tiempo y se pudo detectar en el experimento LIGO. Si tengo tiempo ahora, lo explicamos un poquito, pero tenemos muchas cosas que ver hacer. Entonces decíamos, ¿qué nos permite ver la luz? Nos permite determinar la distancia del objeto emisor, la velocidad a que va ese objeto y la composición química. Eso es lo que conocemos del universo. Digamos, por favor. Espero que hayan entendido eso. Creo que no es fácil, pues, pero por lo menos vayan con estos 2 conceptos. Todo lo que nosotros conocemos del universo es a través de ondas electromagnéticas. Y lo que se llama el espectro de emisión y absorción son huellas digitales de los elementos en el universo. Y también el corrimiento rojo nos permite determinar si se está alejando o se está acercando. Listo, bueno. Entonces, Gustavo, un comentario. No es que todo lo del universo se vea, se detecta esa a través de la investigación de estas huellas, cuando una huella pues dactilar. Por eso esos telescopios no son para ver, no son lentes, sino que son antenas. La mayoría de los telescopios son antenas que detectan estas ondas. Antenas de radio, el telescopio de Puerto Rico, por ejemplo, hace parte de una red de grandes telescopios, de radiotelescopios, que lo que miden son las ondas que vienen a nivel de la onda de radio. El telescopio James Webb es el que más nos permite ver a mayor distancia las primeras etapas del universo. El de Webb no tiene un telescopio óptico. La fotografía que nos muestran ahí no son interpretaciones artísticas de lo que se percibe en el telescopio, porque el telescopio trabaja en la frecuencia del infrarrojo, que tiene unas grandes ventajas. El infrarrojo, como las longitudes de onda tan grandes, no son afectados por las partículas en la atmósfera, ni las grandes nubes de gases intergalácticos, sino que pasan por ahí casi que sin alterarse, como la Virgen, sin romperse ni marcharse. Entonces, el Gateway nos permite a nosotros ver con mayor detalle y a mayores distancias el universo, pero en el infrarrojo. Todas las fotos que muestran por ahí, muy bonitas, por cierto, son procesamientos de esa información. Bueno, entonces lo que decíamos es que, bueno, en todo el mundo empezaron pues a medir cómo en el corrimiento rojo, cuál es el desplazamiento de la galaxia. En particular, Hubble se puso a medir muchas galaxias, 46, creo que fue las que él midió, y a calcular entonces cuál era la distancia, no, determinar la distancia, pero más el corrimiento rojo, más la velocidad, más si se estaban alejando o acercando, y a qué velocidad se estaban alejando o acercando. ¿Cierto? Y luego 46 mediciones, le pusieron un papel, digamos, le pusieron un papel y le pusieron una línea recta. Yo que si uno mira esas cosas, dice, bueno, es verdad, pues que encontró que hay una relación lineal ahí. Pero y digo, bueno, no, ¿verdad? Hay una cosa rara. Mientras más lejos está la galaxia, más desplazamiento rojo tiene, más rápido se está alejando de nosotros. Claro, las galaxias, la inmensa mayoría, se están alejando de la Vía Láctea. Solamente lo que llaman el grupo local, donde está Andrómeda y nuestra galaxia, la Vía Láctea, y está la galaxia del Triángulo y otras pocas pequeñas, unas galaxias muy pequeñas. Ese grupo se está juntando. Y vamos a ver que dentro de del orden de unos 4.000 millones de años, nuestra galaxia se va a chocar contra Andrómeda.
Vamos a ver. pero ya no estamos aquí. Pues. Si alguno de ustedes está vivo, nos cuenta. Dentro de la misma galaxia, la Vía Láctea, también la Vía Láctea se está expandiendo también. No, la galaxia no se expande. Ahora vamos a ver. Bueno, pero antes, lo que es muy importante con lo que notaba Víctor. Es como si el universo se estuviera ampliando, ¿cierto? Noten que aquí es un globo menos inflado, las galaxias están pintadas en el globo, pero a medida que yo inflo el globo, la distancia entre las galaxias empieza a aumentar. Y aquí también, o sea, a medida que el universo transcurre en el tiempo, digamos así, la distancia entre las galaxias aumenta. Pero no aumenta porque es que se está hinchando el universo, no. El universo se está expandiendo como un todo. O sea, cada retícula de este universo se está expandiendo. Eso hace que esa expansión es la única, único fenómeno que puede viajar a mayor velocidad de la luz en nuestro espacio-tiempo. En el espacio-tiempo, la mayor velocidad es la velocidad de la luz y es la velocidad de los fotones. Tiene masa, ¿no? Pero el universo mismo, el espacio-tiempo mismo, sí puede expandirse a una mayor velocidad que la luz. Ya vamos a ver al final, efectivamente, el tamaño del universo, el universo observable es muchísimo mayor que la historia del universo. Ya lo explicamos más. Pero por el momento retengamos esto. Las galaxias se están separando unas de otras a unas velocidades gigantescas. El universo está expandiendo, creciendo. Bueno, vamos a ver después que no es de parecer la energía oscura, pero a la pregunta tuya, Víctor, localmente, la fuerza de la gravedad impide que las galaxias se separen, por lo menos a unos intervalos de tiempo, a unos periodos de tiempo, como que nosotros pudiéramos observar, pues, vamos a ver después que hay en el Big Rip, el universo va a ser un desgarre, que va a desgarrar todas las galaxias, va a desgarrar todos los planetas, todos los soles, todos los átomos. Va a ser el mismo universo un desgarre, gigantesco desgarre, bajo la teoría del principio. Pero entonces, la gravedad es la que impide que la expansión del espacio-tiempo, digamos, desparrame la galaxia. Y es increíble, porque hay 4 fuerzas naturales. La fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la fuerza electromagnética y la fuerza de la gravedad. Son las 4 interacciones fundamentales. La fuerza de la gravedad es la menor de todas, en su magnitud, pues en su intensidad, digamos así. Es 10 a la 38 veces más débil que la fuerza nuclear fuerte. 10 a la 38 veces es un número gigantesco. Es trillones de veces mayor que todos los granos de arena del planeta. ¿Verdad? No hay cómo comparar la fuerza de la gravedad con la fuerza nuclear fuerte. Para que la fuerza nuclear fuerte no actúa sino a nivel de la dimensión del átomo, del núcleo del átomo. La fuerza gigantesca es lo que mantiene unidos los quarks pegados para formar los neutrones y los protones. Y en el mismo núcleo. Pero fuera de esa distancia ya esa fuerza no existe. Lo mismo pasa con la fuerza nuclear débil, que es la que produce la desintegración de los neutrones. La fuerza electromagnética tiene una magnitud de 10 a la 36 veces mayor que la gravedad y tiene un alcance infinito. Lo que pasa es que su intensidad cambia con el cuadrado de la distancia, entonces a cierta distancia. Pero la fuerza de la gravedad, que es la más pequeña de todas, es casi insignificante, que abarca todo el espacio, que tiene solamente una dirección, porque todo es contracción, a diferencia de la electromagnética, que tiene fuerzas de repulsión y fuerzas de atracción. Esa fuerza de la gravedad es la que forma la estructura del universo, esa cosita tan minúscula, casi que despreciable en cuanto a la intensidad comparado con las otras fuerzas de la naturaleza, es la que mantiene unidos todas las galaxias, todos los cúmulos galácticos, toda la estructura del universo. Por eso no se desintegra, por la existencia de una pequeñísima fuerza que es la fuerza de la gravedad. Digamos.
Entonces decíamos, bueno, otra cosa importante de observar es que a medida que se expande el universo, la longitud de las ondas que viajan en ese espacio-tiempo cambia, ¿cierto? Las ondas van pegadas aquí, en el espacio-tiempo, están vibrando aquí, pero si el espacio-tiempo se amplía, entonces la longitud de onda se amplía. Y es lo que pensé yo, lo corrimiento en rojo, todo el universo como un todo se está corriendo en rojo, se está expandiendo. Y esta es la ecuación pues, que relaciona la longitud de onda con el tiempo. Digamos. Eso, ¿sí? Corrimiento al rojo que mostraron esa expansión, ese corrimiento rojo que observó Hubble y que después se verificó por muchos observaciones en diferentes observatorios astronómicos, dio pie, fundamento a que se aceptara la teoría del Big Bang, de este elemento, encontrar una solución de las ecuaciones que realmente era correcta. Pero este señor, Hoy, no creía en esa teoría. Era partidario del Estado estacionario. Decía que el universo no se estaba expandiendo. Que simplemente con otros grandes físicos de la época, Bondi, Gill, etc., propusieron una teoría. Y es que a medida que se expande, que se crea, esperamos, espacio-tiempo, también se produce materia. Era simplemente, bastaba simplemente que se pusiera un átomo de hidrógeno por cada metro cúbico del universo, cada 1.000 millones de años, para que el universo fuera estático. Bueno, entonces, en una entrevista que le hicieron en la BBC a este señor Hoy, le preguntaron qué opinaba de lo que había propuesto Lemaitre, de ese átomo primigenio. Entonces dijo, no, que no creía en ese Big Bang, en forma despreciativa. Yo no creo en ese Big Bang, se habla de Lemaitre. Pues el señor, ¿cómo conocemos nosotros la teoría ahora? La teoría del Big Bang. No, que le pone el nombre, no creía en la teoría. Bueno, este señor sí tuvo una contribución gigantesca a la física. Este señor fue el que desarrolló la nucleosíntesis primordial, estelar, perdón. Cómo se producen los átomos de los distintos elementos en las fusiones nucleares dentro de las estrellas. Digamos. Bueno, George Gamow, que es una gamma, George Gamow y Ralph Alpern estudiaron lo que se conoció como la nucleosíntesis primordial. ¿Qué pasaba en los primeros instantes del universo cuando el universo era infinitamente caliente, infinitamente denso? Bueno, no voy a entrar aquí en esos detalles, nos toma mucho tiempo y bueno, me falta lo siguiente. Al principio el universo es tan caliente que lo único que hay son partículas, átomos, electrones y quarks y todas esas cosas en una gran sopa, digámoslo así, en un plasma súper caliente y súper denso. Pero en los primeros minutos del universo se empieza, el universo entra en una expansión. La teoría de inflación, la teoría de inflación se propuso para explicar una serie de cosas, como por ejemplo, por qué después de unos pocos minutos de que se crea el universo, cesan las reacciones nucleares, se enfría tanto el universo para que no se produzcan átomos fuera del hidrógeno y el helio. Entonces la explicación es que el universo se despegó una expansión gigantesca y obviamente por un enfriamiento adiabático, porque se multiplicó por millones, por trillones el tamaño del universo, el universo se enfría, como se enfría una nevera cuando uno jala un émbolo, un gas, se enfría. Bueno, tocaron en los primeros instantes del universo, probablemente quedaron a los 3 minutos ya el universo se ha enfriado lo suficiente para que se puedan producir átomos de hidrógeno, núcleos de hidrógeno y de helio y un poquito de litio. Pero no hay átomos. ¿Por qué? Porque todavía es tan caliente el universo que los electrones son demasiado energéticos y no pueden ser atrapados por la atracción de los núcleos, de los nucleones.
Pero dedujeron que más o menos a los 300 años, el universo ya había bajado tanto la temperatura que ya los nucleones de helio y de hidrógeno podían atrapar los electrones. Mientras tanto, los fotones que se habían creado en el primer instante del universo no podían viajar, digamos, por el espacio-tiempo porque interactuaban inmediatamente con un electrón. Entonces eran absorbidos y eran, digamos así, expulsados por una interacción continua con los electrones. Entonces el universo fue oscuro durante los primeros 380.000 años. No podían escapar los fotones. Pero cuando ya los núcleos capturan los electrones, porque se enfrían suficiente para que puedan ser capturados, ya no son tan energéticos los electrones, entonces los fotones ya pueden viajar sin quien los perturbe. Y este señor, Alfred, dedujo que en ese momento los fotones tenían que tener una energía gigantesca, el universo todavía era muy caliente, pero que con la expansión del universo, esa radiación puede estar llegando a nuestra época muy fría, tan fría como 3 grados Kelvin. La temperatura del cero absoluto ya, es un frío que no se ha podido ni generar experimentalmente en la Tierra. Es más o menos la temperatura que en este momento es promedio en el universo. O sea que esas ondas de están llegando en este momento como unas ondas de ¿qué? De radio. Un universo muy frío. Que antes estaban por allá en el campo de los ultravioletas y más allá, de los rayos gamma. Ahora ya estaban por la expansión del universo siendo percibidos como pueden ser percibidos como unas ondas de radio, equivalentes a lo que la onda que emitiría un cuerpo negro calentado a 3 grados Kelvin. Bueno, una cosa simpática aquí es que este Gamow era el jefe de Albert, escribió un artículo muy famoso, leído por todos los estudiantes de Yale, que se llama el artículo alfa, beta, gamma. Eran gamma, alfa, su ayudante, y se inventó un tercero de apellido beta. Entonces, el artículo alfa, beta, gamma, de gamma y Albert es uno de los artículos más leídos y más famosos de la física, digamos. La cosa estaba así, hasta que en 1974 estaban 2 ingenieros de comunicaciones, Arnold Penzias y Robert Wilson, trabajaban para la Bell, estaban explorando las posibilidades de comunicaciones con vía satélite. Tenían que medir la intensidad de las radiaciones que venían de los satélites, etcétera. Y pidieron permiso a la compañía para enfocar este telescopio que se ve aquí, enfocarlo al universo para ver si había algunas fuentes de emisión de rayos, de ondas de radio, perdón. Pero obviamente, ondas de radio como los cuasares, que son ondas mucho más energéticas, no a temperaturas de 3 grados Kelvin. Pero estos tipos empezaron pues a calibrar ese aparato y empezaron a ver que había un ruido, o sea, como un ruido en lo que estaban persiguiendo. Hicieron todas las formas posibles para eliminar el ruido. Inclusive aquí se habían hecho nido unas palomas y habían hecho pues su deposición ahí, se encaramaron ahí, limpiaron todo eso, hicieron todo lo posible para que eliminara ese ruido, un ruido que provenía de todas partes, cualquiera que sea el sitio del cielo donde apuntara, siempre el mismo ruido. Entonces resulta que este señor Penzias, fue una reunión por allá de físicos, amigos de él, y entonces mencionó a un colega, a Borges, le mencionó que ellos estaban en un experimento, pero que encontraron un ruido muy berraco que no había podido eliminar, y si alguien sabía cómo eliminar ese ruido. Pero este señor, ahí está en contacto con Dick, que manejaba un grupo en la unidad de Princeton, y estaba precisamente tratando de detectar lo que había anticipado Albert, que debía estar llegando unas ondas a una temperatura de 3 grados Kelvin. Entonces, este señor se comunicó con Dick y dijo, vea, hay unos señores allí
Wilson y Penzias están oyendo un ruido, y entonces cuando el teléfono estaba ahí, estaba con reunión con su grupo, dijo, se nos anticiparon, estos señores detectaron lo que hemos estado buscando nosotros hace mucho tiempo. Por este descubrimiento, Wilson y Penzias ganaron el premio Nobel de Física. Es la demostración de, una de las grandes demostraciones de que efectivamente hubo un Big Bang, una etapa primigenia donde el universo está muy concentrado, muy caliente, súper denso, que produjo esas ondas que se detectaron como, digamos, la radiación cósmica de fondo. Y después entonces, recientemente, o recientemente no, hace unas décadas, se creó el proyecto COP, que es el explorador de rayos cósmicos de fondo, para hacer un mapeo de todos esos rayos que están viniendo en el universo. Esto es una representación, esto no es ninguna foto, es una representación, digamos, del universo, y aquí lo que vemos es la temperatura de esas ondas de radio que están llegando de distintas partes del universo. Vemos distintos colores, los colores azules son más calientes que los rojos, pero una diferencia de 10 milésimas de grado. Es una pequeñísima variación de temperatura, pero si no hubiera habido esta variación de temperatura, el universo no se hubiera formado, porque ese es el origen, ¿cierto? Para que después se fueron las galaxias, las estructuras, las grandes estructuras en el universo, a través de esa diferencia minúscula de temperatura del universo. Después ha habido otros experimentos mucho más detallados, se han tomado unas, digamos, unas fotos, digamos, entre comillas, pero todas comprueban eso, que la radiación que se percibe en todas las partes del universo se comporta como una radiación de un cuerpo negro a 3 grados de temperatura. Esto es lo que se midió, y la línea azul es lo que dice la teoría termodinámica de cómo es la radiación de un cuerpo a 3 grados de temperatura. Increíble, ¿no? ¿Cómo se reproduce exactamente eso? El universo es un cuerpo a 3 grados de temperatura, supremamente frío. Pero lo que da la expansión, sigamos. Pero va a continuar expandiendo, ¿sí? Está expandiendo, va a continuar expandiendo. Entonces, desde que se produjo el Big Bang, la gravedad empezó a actuar, a contrarrestar ese impulso inicial, esa inflación. Se suponía que de pronto había tanta gravedad, tanta materia en el universo, que la gravedad que produce esa materia iba a frenar la expansión del universo, inclusive podía hasta revertirla. Entonces él empezó a tratar de determinar si el universo se iba a seguir expandiendo o no. Y para eso, desde la época en que se formuló la teoría de la relatividad, desde Einstein modelo, cuando ya aceptó que el universo se expandía, él determinó que la expansión o contracción del universo depende de que la densidad del universo en su conjunto fuera mayor, menor o igual a la densidad crítica. Una densidad crítica que es muy bajita, vamos a ver el valor. Digamos, por ver. Entonces, puede ser o que el universo se esté expandiendo, o que el universo indefinidamente, o que el universo tenga suficiente masa como para que contrarreste esa expansión y vuelva a contraerse, y posiblemente volverse en un gran Big Crunch. Se aplasta otra vez en un espacio infinitesimal. Entonces, la pregunta era, bueno, ¿cuál de estos universos vivimos? Entonces empezaron a calcularse la masa que había en el universo. A mirar el universo y calcular esa masa. Obviamente es imposible que yo haga un análisis de todo el universo gigantesco, es una tarea demasiado compleja, pero se basa en un concepto de la isotropía. El universo es homogéneo e isotrópico. La isotropía es que yo, para cualquier, hay macro, mirando el universo macro, no mirando pues nuestro sistema solar, no, macro, el universo es igual cualquiera que sea la dirección que yo lo observe. Si miro para acá, si miro para allá, para el frente, para atrás, el universo parece ser igual, isotrópico y es homogéneo. Porque en cualquier parte del universo son como las mismas leyes. Entonces, cogieron un espacio, una región del universo pequeña y se empezaron a contar cuántas galaxias había y calcular más o menos cuántas soles puede haber en cada galaxia entera para calcular la masa del universo. Y obviamente se tenía un estimativo también del volumen del universo. ¿Y qué encontraron? Esa masa era demasiado pequeña
comparado con la masa crítica. O sea que el universo va a tener que expandiéndose indefinidamente. No había suficiente masa. Sigamos, por favor. O sea que el universo que estamos nosotros era un universo, con esa masa, era un universo imposible. No había forma de que se desarrollaran las estructuras que nosotros observamos en el universo. Digamos, sigamos. Entonces algo tenía que fallar, o sea, no estamos viendo toda la materia, porque el universo, obviamente nosotros vemos la estructura, y como que había tan poquita masa, pues que no podían ni siquiera generarse esas estructuras a nivel macro. Digamos, por favor. Entonces viene un señor medio alocadito, una especie de robot, pero en la física, peleadorcito como el solo, era un tipo muy inquieto. Entonces le puso este Zwicky a estudiar los supercúmulos de galaxias. Y en particular un cúmulo que llamaba el cúmulo de Coma. Entonces, él se puso a calcular la velocidad de todas las galaxias que estaban en ese cúmulo. Las galaxias giran alrededor de un centro galáctico, del cúmulo, del centro del cúmulo. Entonces, las leyes de la física clásica nos dicen, por ejemplo, en el caso del sistema solar, es que los cuerpos que están más alejados del Sol rotan más despacio, ¿cierto?, que los cuerpos que están adentro. Entonces empezó a mirar las velocidades de rotación de cada una de esas galaxias dentro de ese cúmulo y encontró que esas galaxias giraban a una velocidad impresionante, bestial. Que esa velocidad se debía desintegrarla en el cúmulo, se debía salir disparado las galaxias. Y sin embargo las galaxias estaban juntas. Entonces, digo, la única forma es que haya una materia que nosotros no sabemos, no podemos observar, que genere suficiente atracción gravitacional para que contrarreste ese efecto centrípeto de esas galaxias girando a esas velocidades. Entonces, el primero que habló de una materia invisible que había entre las galaxias, que mantenía unidas las galaxias y que impedía que en esa rotación tan grande de esas galaxias estuvieran disparadas. Digamos, esa fue la primera vez que se habló de una materia desconocida. Bueno, sigamos. Entonces, y encontró pues que la masa que nosotros medíamos comparado con la masa que debía tener ese cúmulo para que no se desintegrara en una relación de 100 a 1. O sea, había 100 veces más masa para poder contener ese efecto de buena centrípeta. Y entonces, a esa materia se le denominó materia oscura. Aquí es una representación, es que nadie tomó esta foto, pues una representación de cómo es la materia oscura. Aquí tenemos un grupo galáctico, un cúmulo, perdón, y vemos aquí en negro, pero más oscuro, todo lo que ocupa una cosa que llamamos materia oscura, que no interactúa con ondas de gravitación, con ondas electromagnéticas, no nos llega nada como fuente de energía de ahí. Pero tiene efectos gravitacionales gigantescos, mantiene unidas las galaxias. Esa es lo que denominamos la materia oscura. Se hizo el cálculo de cuánto era y resultó que era por lo menos 6 veces mayor la materia oscura que la materia que nosotros llamamos ordinaria, la materia bariónica, la que está conformada por núcleos de quarks, neutrones y protones. Gustavo, perdón, pero entonces así las cosas, ya tienes que dejar, estamos entendiendo de que el universo se expande cada vez. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿este universo es infinito? ¿Hasta dónde llega? ¿O cómo es la cosa? Vamos a ver qué puede parar el universo. Bueno, sigamos. Entonces, esto es el que cuenta la materia oscura. ¿Cómo se puede detectar? Einstein también lo había predicho. Grandes concentraciones de materia en el universo curvan la trayectoria de la luz. Actúan como lentes gravitacionales. Cuando yo miro con un lente, yo veo que como que se produce una doble imagen, una lente elíptica. Yo veo como una doble imagen del objeto, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos un supercúmulo donde se ve ese efecto de que hay una gran cantidad de materia que está curvando la luz que proviene de ese cúmulo y actuando como un lente gravitacional, perdón. Eso ya lo había también predicho Zwicky
en 1977. Sigamos por favor, Ángela. Aquí vemos el efecto, obviamente es una animación de lo que estamos hablando. Este es un agujero negro que está delante de una galaxia. La galaxia se curva, la vemos curva, como si la galaxia se curvara, pero la galaxia está plana, es un disco plano, pero a medida que pasa por detrás del agujero negro, la luz que viene de la galaxia se curva y pareciera que la galaxia se deformara, pero no se está deformando la galaxia. Es que los rayos de luz que vienen de la galaxia se están siendo curvados por este gran agujero negro que hay aquí. Digamos, es una de las formas de determinar la presencia de agujeros negros. Aquí veo, por ejemplo, lo que llama la cruz de Einstein. Esto es una foto del telescopio. Parecía que hubiera 4 galaxias. En realidad, hay una, pero pasa por una zona donde hay una gran densidad de materia, una gran acumulación de materia oscura, que convierte, que deforma esos rayos y pareciera que se formaran 4 imágenes, pero es una sola. ¿Y cómo se descubrió eso? Porque midieron el espectrómetro que venía de eso y encontraron que los 4 puntos que ven aquí tenían exactamente la misma huella espectroscópica. No pueden decir, no, un solo objeto. Es una demostración palpable de que existe la materia oscura. Sigamos. Pero aquí no acaban todas las sorpresas. Resulta que es que en 1990 se crea una red de telescopios para mirar pues, los objetos del universo, para determinar si cuál era el corrimiento rojo del distintos objetos que se observaban, o sea, por tanto, de determinar cuál es la velocidad a la cual se están alejando de nosotros. Y sigamos aplicando pues, lo que hemos visto ahora, calculando la distancia a partir de supernovas en esas galaxias. Se encontraron muchas galaxias con supernovas tipo 1A que permiten determinar precisamente cuál es la distancia de la galaxia. Y se empezaron entonces a tomar información sobre a qué distancia estaba cada galaxia y cuántos estaba, a qué velocidad estaba alejando de nosotros. Cuando yo miro una galaxia, yo no estoy viendo la galaxia como es ahora. Cuando nosotros miramos Andrómeda, la galaxia Andrómeda, estamos viendo como era hace 2.5 millones de años. Que es lo que tardó de luz de venir de la galaxia hasta nosotros. Mientras más lejos está la galaxia, nosotros estamos mirando más atrás en el tiempo. ¿Y qué se encontró con este trabajo? Que mientras más lejos estaban las galaxias, más, digamos, decíamos, el universo sufre una expansión inicial, la inflación, empieza a expandirse. La fuerza de la gravedad empieza a contrarrestar esa expansión. Se supone que entonces la fuerza de la gravedad empieza a retardar la expansión. Entonces, que si yo miro estrellas galaxias que están muy lejos, que están en el tiempo mucho más temprano en el universo, yo quería observar si el universo está expandiendo. Yo voy a observar y se está expandiendo y hay un frenado por la acción de la gravedad. Yo voy a ver que las galaxias que están más lejos se mueven a velocidades más altas que las que están más cercanas. ¿Por qué? Porque en ese momento el universo está expandiendo a mucho mayor velocidad que la de ahora. ¿Y qué encontró? Que no, señor. Resulta que ahora el universo está expandiendo más rápido que en el pasado, por lo menos a cierto pasado, hasta hace 5.000 millones de años. Desde hace 5.000 millones de años el universo está expandiendo aceleradamente. Entonces, parece que hay una fuerza, ¿cierto?, que está acelerando la expansión del universo. Y no sabemos qué es. No tenemos ninguna información de esa fuerza. Pero la energía que tiene que tener esa fuerza equivale entre 70 y 72% de toda la energía del universo. ¿Y qué sabemos de ello? Nada. Sabemos que se llama energía oscura porque le pusimos el nombre, pero eso no sabemos qué es. ¿Es claro? Sí. Bueno, digamos entonces.
Entonces resulta y sucede que nosotros, después de todo ese ejercicio durante el siglo XX, principios del siglo XXI, un esfuerzo tan grande por eliminar esas dos nubecitas de que hablaba Kelvin, una asociada con el colapso, con la catástrofe de ultravioleta y la otra con el medio en el cual se debía propagar las ondas electromagnéticas para que se eliminara una asimetría que presentaba las ecuaciones de Maxwell. Todo ese esfuerzo condujo ¿a qué? A que en este momento nosotros no sabemos nada del universo. Nada es nada. ¿Por qué? Porque el universo está compuesto de lo siguiente. ¿Ya? Está compuesto de una energía, llamamos oscura, el 70% de energía del universo. Recordemos el concepto, la equivalencia entre energía y masa. O sea, que en el universo en sí, masa, energía en el universo, 70% es una cosa que no sabemos qué es, pero que está moviendo el universo a expandirse aceleradamente. La materia oscura, la que mantiene unidas los cúmulos galácticos y las mismas galaxias, equivale al 25% de esa energía. Lo que nosotros conocemos como las grandes estrellas, las galaxias, los supercúmulos y todas esas cosas, todo lo que observamos en el universo, es solamente 0.5%. Y es de lo único que sabemos. Es lo único que recibimos información porque producen ondas electromagnéticas. De esto no sabemos nada. Y la gran mayoría de la masa del universo, la materia bariónica, la materia ordinaria que llamamos, solamente el 4% es hidrógeno y helio, que se formaron en los primeros 20 minutos del universo. Entonces, ¿dónde vivimos nosotros? Exactamente. O sea, nosotros en este momento en la física, la humanidad no sabe nada. Pero bueno, es una parte interesante con lo físico, porque está todo por descubrir. Pero vemos que el universo es totalmente extraño. Recordemos una frase que poníamos al principio, no me acuerdo de quién era. El universo era mucho más extraño de lo que... de Arthur Eddington. El universo era mucho más extraño de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Aquí está la comprobación, sigamos. Bueno, la misma cosa, pues ya, como más clarito, pues el aviso. Sigamos la mesa, por favor. Bueno, ¿cómo se formó la materia? Entonces, la materia se formó en dos procesos. Uno que conoce como la nucleosíntesis primordial y la otra nucleosíntesis estelar. En los primeros etapas del universo, los primeros 20 minutos se formaron el helio y el hidrógeno. O sea, casi toda la materia del universo, el 98% de la materia del universo se formó en los primeros 20 minutos. Y al cabo de 20 minutos ya por la inflación, la temperatura del universo era inferior a la que se requería para que hubiera una fusión nuclear que permitiera crear átomos más pesados que el hidrógeno y el helio. El hidrógeno es el átomo más sencillo, es un protón con un electrón. El helio es un protón, perdón, dos protones, dos neutrones y dos electrones. Son lo más ligero, lo más sencillo de construir, el ego más simple. Y eso constituye el 98% del universo. El 2% son los otros átomos. Y los otros átomos se formaron ¿dónde? No en el Big Bang, se formaron en la nucleosíntesis estelar, en las fusiones que se producen cuando las estrellas están muriendo. Colapsos gravitacionales, porque la estrella quema todo su hidrógeno, que es combustible, que permite contrarrestar la presión de la gravedad hacia el centro de la estrella. Pero cuando se consume la mayor parte del hidrógeno y ya no se puede sostener ese equilibrio, la estrella colapsa. Nuestra estrella no tiene suficiente masa para volverse una supernova. Nuestra estrella se va a volver una enana blanca. ¿Cierto? Pero antes de morirse, se va a expandir en un estertor final que va a consumirse a Mercurio, ya Venus, y va a chicharrar todo lo que hay en la Tierra. Afortunadamente, dentro de 5 millones de años. En las explosiones de las supernovas, que son gigantescas, que contamos las 1A, la luminosidad que vemos de una supernova 1A es mayor que la luminosidad de toda la galaxia. En esas grandes explosiones donde se producen los átomos a partir del hierro. Todo el oro y todos esos otros elementos superiores al hierro, uranio, etcétera, todos los de la tabla periódica después de el hierro es como la mitad de la tabla periódica, todos los otros se producen en las supernovas.
Por eso nosotros somos polvo de estrellas, lo que decía Carl Sagan. O sea, nosotros tenemos carbono, tenemos hierro, ¿cierto? Que cuando nos matan hierro, entonces tenemos que ir por médico. Tenemos un poquito de oro. Todos nuestros componentes no se produjeron en el Big todos nuestros componentes se produjeron en las estrellas. Entonces, todos nosotros simplemente somos polvo de estrellas. Nuestro sistema solar se formó de una gran nube, resultante de una explosión de una supernova. Esa nube se volvió otra vez a condensar y a formar el Sol. Digamos entonces, ¿cuál es la historia del universo? Pues un Big Bang, un periodo inflacionario en 10 a la menos de un segundo, el universo se amplió su tamaño gigantescamente. Aquí, ya a los 380.000 años, sale el famoso presión cúbica de fondo, suficiente para que los fotones ya no interactúen con los electrones, porque los electrones son capturados por los núcleos. Y empieza la conformación después de las primeras estrellas, después se conforman las galaxias, etc. Y lo que veíamos ahí, durante un periodo grande de la vida del universo, la materia oscura fue la que dominó, la que frenó, digamos, esa expansión, y lo vemos, pero a partir de unos 5.000 años, 5 millones de años hasta 6.000 millones de nuestra época, el universo ha empezado a expandirse, y es donde empieza a predominar la energía oscura. ¿Eso va a seguir siendo así? No sabemos. Digamos, ¿cuál será el final del universo? ¿Cuál va a ser el final del universo? Desde la época de Einstein, la solución de las ecuaciones indicaban que el universo podía ser, ese universo puede ser un universo cerrado, un universo abierto o un universo plano. Todo dependía de qué, de un parámetro que era la densidad relativa. Era la densidad del universo comparado con una densidad crítica que era 10 a la menos 31 gramos por centímetro cúbico, o sea, de nada. Estamos hablando de un átomo por ahí. Entonces, bueno, aquí hay una cuestión geométrica que no la vamos a hacer, pero aquí la suma de los ángulos de este triángulo es mayor de 180 grados y realmente son 270. Aquí es menor de 180 grados y en este tipo de superficies, de geometrías, perdón, es la que nosotros conocemos, la superficie euclidiana. No indica que el universo sea un planito, una hoja, no, el universo es un espacio, digamos, es un entramado. Pero un entramado donde se cumple que si yo formo un triángulo, la suma de los lados, de los ángulos, perdón, es 180 grados. Si es plano. Si es curvo, como todo esto es la geometría riemanniana, que es la geometría curva. Gauss y Riemann fueron los que desarrollaron todo el estudio sobre este tipo de geometrías. Sigamos. Entonces, ¿cuál será el final del universo? El final del universo dependerá de las propiedades físicas de la masa de energía, o sea, de propiedades físicas de la masa oscura, de la materia oscura, que no sabemos qué es, de la energía oscura, que tampoco sabemos qué es. Va a depender también de la forma global del universo, si es plano, si es cerrado, si es abierto. Y también de la tasa de expansión. Las velocidades no estamos moviendo, pues, estamos moviendo el universo en este momento. Y con esas consideraciones, pues nosotros en este momento no podemos decir con certeza cuál va a ser. ¿Por qué? Porque no sabemos nada de esto. Pero hay varios posibles escenarios de cómo va a terminar el universo. Los tres más importantes y más probables son un Big Freeze, que es gran congelamiento. El Big Rip, que es el gran desgarre. Y el Big Crunch, la gran Concentración. aplastamiento, digamos así, sigamos. Entonces, el Big Freezing, pues ya también la muerte térmica, es el final del universo, que se considera el más probable, de acuerdo a lo que se está viendo, porque comprobaciones, mediciones hechas con el telescopio Hubble, y después con el James Webb, todo ha mostrado que aparentemente el universo a gran escala es plano. Se cumple. Que si forma un triángulo del universo a grandes distancias, los ángulos de este triángulo suman 180 grados. Entonces, este escenario de Big Freeze es válido para un universo abierto, una silla montada, o
plano. ¿Qué va a pasar entonces? Las galaxias se van a separar unas de otras cada vez más. Y eso va a seguir expandiendo. Y se van a constituir cada galaxia en un sistema cerrado. ¿Qué es un sistema cerrado? Un sistema que no recibe información de nada a su alrededor. Nosotros estamos en una etapa privilegiada. ¿Por qué? Porque dentro de unos 50 millones de años, el universo se ha expandido tanto y las galaxias se habrán separado tanto que el habite en una de esas galaxias no va a recibir información de ninguna otra de las galaxias. No va a poder deducir como se hizo, de que hubo un comienzo del universo porque las galaxias están corriendo hacia el rojo. Entonces son sistemas aislados. Las personas que habiten en esas galaxias, los seres, no van a saber nada de lo que pasó con el universo. No van a ni siquiera saber que existen otras galaxias, porque no les llega información. Están a distancias tan grandes que no, y la expansión es tan acelerada que no le llega la información a través de ondas electromagnéticas. En un billón de años, las estrellas se van a apagar, se van a consumir todo el hidrógeno. Y eso se va a volver oscuro. Y a un escala todavía mayor, las galaxias se van a desgarrar. Un billón de nosotros. Sí, un billón de ahora. De español. Bueno, y las galaxias se van a comprimir en agujeros negros. Bueno, finalmente el universo será eterno, no tiene un final pues en el tiempo, pero será un universo oscuro, frío, es una sopa de radiación uniforme, prácticamente en el cero absoluto. Ese es posiblemente el final de nuestro universo. Y el Sol, según esa teoría, va a durar. No, pero el Sol es la teoría de la nucleosíntesis estelar. El Sol va a durar, está en su etapa media, va a durar otros 5. Estamos hablando, tiene más o menos 5.000 millones de años. Le falta todavía 5.000 a 6.000 millones de años para Sol convertirse en una enana blanca. Una enana pequeña, del tamaño de la Tierra, que radia muy poquito, más bien fría. Pero tiene suficiente masa para volverse una supernova. Bueno, el Big Bang es que el gran desgarre, el universo se va a desgarrar, va a crecer indefinidamente. Se va a acelerar la expansión. Significa que todas las materias del universo, esperando por la galaxia y todas las formas de vida, no importa cuánto sean pequeñas, se disgregarán en partículas. El universo va a terminar en pequeñas partículas, electrones, neutrones, todos separados. Y será una nueva singularidad del universo. Sigamos. Por último está el Big Crunch. En un espacio cerrado, un universo cerrado, de forma esférica o elíptica, finalmente el universo se va, que está expandiendo ahora, el universo se contraería, y volveríamos a un Big Bang. Perdón, veríamos un Big Crunch. Todo el universo comprimido otra vez en un espacio infinitesimal que posibilita pensar que vuelve otra vez a producirse en ese espacio infinitesimal una concentración tan gigante de energía, temperatura, que vuelve otra vez y se produce un Big Bang. Entonces, el universo sería oscilante, sería infinito, eterno, pero estaríamos oscilando entre una expansión y una contracción. Esas son las tres posibilidades, las tres más posibles formas en que va a terminar el universo. Sigamos. Bueno, vamos a ver entonces el universo qué es. Ya para terminar, nos quedan 20 minutos. Esta es una foto no, una representación de la medición hecha sobre 1,5 millones de galaxias. Están todas por aquí en alguna parte, están en nuestra Vía Láctea. Pero lo que vemos es, primeramente lo que hablamos ahora, esa isotropía y homogeneidad del universo. No parece una región distinta a la otra, no, todos parecen iguales. Bueno, digamos, esta es solamente una pequeña parte del universo, no es todo, solamente 1.500 millones de galaxias, y el universo tiene más de 6.000 millones de galaxias. Bueno, este es nuestro grupo, nuestro cúmulo local. Aquí está la Vía Láctea, aquí hay otras pequeñas galaxias. Aquí está la galaxia del Triángulo, aquí está la otra gran galaxia de nuestro cúmulo local, que es Andrómeda. Este grupo en particular sí se está acercando a nosotros.
por efecto de la gravedad. Sigamos. Dentro de unos más o menos, ahora, y es de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Aquí estamos nosotros, si necesitamos hablar, está en una de las de esta galaxia espiral, el Plazo de Orión. Estamos como en dos terceras partes pues, entre el núcleo y el extremo de la galaxia. Aquí hay un agujero negro supermasivo, menos mal que no estamos por aquí porque estaríamos externados. La cantidad de rayos gamma y que no permitirían la vida. Digamos, aquí vemos en nuestro sistema solar, digamos, Ángela, por favor, y aquí el tamaño real. O sea, este es el Sol. Pues es una, no sé, una pelota muy grande aquí al lado. Y este es el tamaño, la escala. Este es nuestro planeta Tierra. Diga que es una cosita muy pequeña comparado con Júpiter, con Saturno, con Neptuno y Urano. ¿Cierto? Pero de toda la masa de esa nube que había, de una gran explosión de una supernova donde se forma el sistema solar, entre el 99.8 y el 99.9 de toda esa masa se concentró aquí. Quedó una pelusa para repartir entre todos esos otros planetas. ¿Cierto? Y para acabar de estar, Júpiter tiene 2,5 veces la masa de todos los otros planetas juntos. O sea, Júpiter, el Sol y Júpiter, el resto son unas pelusas. Muy mal repartido. Ya, sigamos. Y aquí vivimos nosotros, en una de esas pelusas. Esta es una foto real, tomada por el Voyager. Ah, no, la sonda Cassini. Cuando pasó por los anillos de Júpiter. Aquí estamos nosotros. Ay, no. Carl Sagan reflexionaba sobre esa foto diciendo que todas nuestras guerras, todos nuestros problemas, toda nuestra grandeza, nuestro conocimiento, todo está en ese puntito. ¿Cierto? 6.000 millones de almas y constante ansiedad en un punto decimal del universo. Y tan Digamos, creíble. ¿para qué nos preocupamos? Tan creíble. Mira. Sigamos, Y por favor. matándonos. Y matando. Y con el nivel del universo. Nosotros miramos la luna, digamos, mientras más miremos, más atrás no vemos el espacio. La luna la vemos como era hace 1,2 segundos. Es lo que demora la luz de la luna llegar a la Tierra. Cuando miramos el Sol, que está a 150 millones de kilómetros de nosotros, estamos a 8,5 minutos. O sea, si el Sol desapareciera Que lo apagan. instantáneamente, nosotros tenemos 8,5 minutos de luz todavía. Bueno, a Júpiter, la luz se gasta entre 33 y 54 minutos dependiendo de la posición pues, de Júpiter en su órbita. La nube de Oort, una gran nube donde salen obviamente los cometas que llegan que orbitan alrededor del Sol. Es el límite del sistema solar, está casi a 1 año luz de distancia. 1 año luz son 9,5 billones de kilómetros. Es lo que recorre la luz a 300.000 kilómetros por segundo en 1 año. La próxima caminata de la La Vía Láctea tiene 100.000 años luz. O sea, viajando a esa velocidad de 9,5 billones de kilómetros por año, nos gastaríamos 100.000 años para recorrer la galaxia. Y la galaxia más próxima, que es Andrómeda, que es mucho más grande que nuestra galaxia, es de 220.000 años, es el doble, se encuentra a 2,5 millones de años luz. La luz que vemos de la Andrómeda era cuando todavía el hombre andaba, el hombre primitivo andaba en las cavernas. Bueno, y vamos, nos estamos encontrando con Andrómeda. Sigamos, por favor, Ángela. Digamos, nosotros, esta es la Andrómeda y esta es la Vía Láctea, dentro de unos 4.000 millones de años, viajando a 402.000 kilómetros por hora, a eso nos estamos acercando. Vamos a encontrar la interacción entre las dos. Los espacios entre las galaxias intergalácticos son tan grandes, que vemos que la próxima estrella nuestra está a 2,5 años luz de distancia. Es tan grande la distancia entre eso que las dos galaxias interactúan, no se chocan. No es que se choquen, no, interactúan gravitacionalmente. Finalmente, también es espiral. sí, es una galaxia
espiral. Bueno, hay que ver. Finalmente se van a fusionar gravitacionalmente en una sola gran galaxia y se van a tragar todo el resto de las galaxias de nuestro cúmulo local. Pero eso va a ocurrir pues, dentro de 4.000 millones de años. No nos va a tocar. Con un poquito. Pero veamos una cosa, veamos el kilómetro no, como que no nos dice nada de lo que es el universo en sí. Supongamos que el tamaño del Sol es una naranja. Lo redujimos el tamaño de una naranja. Entonces la Tierra, a esa escala, una naranja, en esta mesa, la Tierra sería un granito de arena a 10 metros, o sea, más allá donde está Gorri. Un granito de arena y aquí está el Sol. Esa es la distancia y las proporciones en el espacio. Bueno, Júpiter sería una cereza, ya no un granito de una cereza a 60 metros del Sol. Ah, bueno, a 60 metros del Sol, imagínense. El Sol está aquí, una naranja, la cereza está a 60 metros, o sea, al final de este edificio. Plutón, que es muchísimo más pequeño que la Tierra, está a 600 metros. A esa escala, esa naranja está trayendo una cosita que es menor que un grano de arena a 600 metros de distancia. Y Alfa Centauri sería otra naranja. La otra estrella más cercana, la estrella más cercana a nuestro Sol, sería otra naranja, pero no estaría a 2.223 kilómetros de distancia. O sea, Alfa Centauri está, aquí está el Sol, en esta mesa. Y Alfa Centauri, la estrella más próxima, es otra naranja, pero en Miami. En Miami. El resto, el espacio es vacío. O sea, el universo, la escala es vacío. Digamos, yo estoy llamando todo. Pero miremos a la escala atómica. Si vemos que en el espacio, a la escala macro, el universo es vacío, a la escala atómica todavía es peor. Supongamos que la concha que forman los electrones es lo que impide que yo meta el dedo y atraviese esta mesa, porque aquí hay una barrera de Coulomb, una carga eléctrica negativa que repele la carga eléctrica negativa de mi dedo. Ya hablamos de que era 10 a la 38, 36 veces más fuerte que la gravedad. Y eso impide que yo traspase eso. Pero no le impide que una partícula como una partícula de rayo gamma pase eso como si no existiera, o un neutrino. Bueno, entonces, si esa barrera, ese orbital donde vibran, digamos, los átomos así, fuera del tamaño del estadio, imagínese usted como una nube, ¿cierto? El tamaño del estadio, la parte más externa del estadio, el núcleo sería una bola de ping-pong en el centro de la cancha. El resto vacío. El átomo en sí es un gran vacío. El tamaño del átomo es 10.000 veces más grande que el del núcleo del centro. O sea, es de una bolita de ping-pong y el tamaño del átomo es 10.000 veces más grande que esa bola de ping-pong. ¿Cierto? Bueno, y para acabar de ajustar, el 99.94% de la masa del átomo está concentrado en el núcleo. Los electrones no son nada. No. Y sin embargo, los electrones son los que mantienen. Lo que proporcionan, producen todas las interacciones atómicas, toda la química, la física depende de esas pequeñas partículas, de esos minúsculos porciones de polvo girando alrededor de una pelotica de ping-pong en un estadio. Digamos. El átomo consiste en mayor parte en espacio vacío. Y fuera de eso, en el espacio intergaláctico y el espacio interestelar, este galáctico, son regiones gigantescas del universo vacías. O sea, entre una galaxia y otra hay una distancia gigantesca donde el universo es prácticamente vacío. Donde ese plasma intergaláctico, ese espacio está constituido prácticamente por electrones y protones, uno espaciados en kilómetros de distancia, un protoncito, un electroncito. El resto es vacío. La densidad media del universo, perdón, por ejemplo. La densidad media del universo equivale a un átomo de hidrógeno, el átomo más sencillo, menos pesado.
un átomo de hidrógeno por cada metro cúbico del universo. Esa es la densidad. El universo es un gran vacío a una temperatura de 2.73 grados Kelvin, sigamos. Bueno, ya damos una reseña de lo que hemos visto del universo. Esto es ya el final. ¿Qué es el universo? Yo creo que todo el universo cumple el principio cosmológico que planteaba Galileo. Es isotrópico, es homogéneo. Le da 13.800 millones de años, de acuerdo a lo que hemos calculado por el proceso de expansión. El diámetro del universo, visible, 93.000 años luz. Y me preguntan, pues, ¿cómo así? Pero si el universo apenas empezó hace 13.800 millones de años, ¿cómo es que yo puedo observar objetos que están en esta dirección a 43.000 kilómetros, pero 43.000 millones de años luz, y lo mismo para este lado? ¿Por qué? Por lo que decíamos ahora, el universo se expande, y se expande a una velocidad mayor de la luz. Entonces, el rayo de luz que salió hace 13.800, bueno, digamos 13.700 fue porque hay que contar el periodo oscuro. Ese rayo de luz que salió hace 13.700 millones de años. Y percibimos ahora, el punto donde salió el universo está a 43.000 millones de años luz de la Tierra. Y ese es el universo observable. No hay nada que impida que haya una zona del universo donde no nos llegue la información, la luz no llega. Están a distancias todavía mayores de lo que puede recorrer la luz en 13.800 millones de años. El universo para el efecto estético para nosotros es infinito. Bueno, la densidad, decíamos, un protón o un átomo de hidrógeno, que un átomo de hidrógeno es un protón donde está el 99% de la masa. Para lo que es el primario del universo, 74% energía oscura, que no sabemos qué es. Materia oscura, 22%, que tampoco sabemos qué es. La materia ordinaria, el 4%, de la cual lo que nosotros observamos en el universo es esas explosiones, esas luces que nos llegan de solamente el 0.5% del universo. Y la abundancia de los elementos. El hidrógeno, en fracción de masa, en cuanto a masa, es el 74% del universo. Pero como es el más pequeño y el más liviano, el átomo mucho más pesado, hasta con 100 protones, a diferencia de un solo botón del hidrógeno, en número molares, o sea, el número de átomos, el hidrógeno ocupa el 92%. El 92% de los átomos del universo son helio. El 8%, el hidrógeno, el 8% es helio, o sea, un 24% de la masa. Y los otros es un 2% de la masa, porque son muy pesados, mucho más pesados, pero mucho menos del 1% Sí, ahí está el de los oxígeno. átomos del universo. Ahí está el oxígeno. Ahí está el oxígeno, está el carbono, etc. El oxígeno es el tercer elemento más abundante en la Tierra. Pero en la Tierra, pero en el universo. El universo, el tercero es el oxígeno, pero se produjo después del Big Bang, se produjo en la nucleosíntesis estelar, en las fusiones nucleares dentro de las estrellas. Bueno, no tenía más. Entre todas estas, Gustavo, a tu juicio, ¿dónde están los hombres? ¿Dónde están esas otras vidas? Gustavo, sencillo. Vean, muy sencillo. Carl Sagan decía una cosa muy clara. Vean, si la única especie viviente en este universo es la especie humana, es un desperdicio de material de arranque. Yo creo, no es que Es de la Tierra comparada con lo que hemos visto en el universo. O sea, sí debe haber otras posibilidades de vida. Sí. Serán iguales a la nuestra. Por lo menos el respeto. O sea, Más elevado, menos no, físicamente, mucho más conocimiento. físicamente no puede que no, son muy limitadas los tipos de vida. La vida que nosotros tenemos es la vida basada en carbón, pero puede haber una vida basada en silicio. Nosotros, vida basada en otros elementos son muy difíciles porque son inestables. El carbono puede formar grandes cadenas, ¿cierto? Lo que no hacen la gran mayoría de los átomos. Y esas cadenas son precisamente nuestros músculos, nuestros tejidos, todo. O sea, muy posiblemente si hay otra vida, sea o de carbono o de silicio. Pero si vemos las distancias intergalácticas, la posibilidad de que en una región del universo donde se surja una vida y llegue a evolucionar y ser inteligente, o sea, nosotros
como especie, la Tierra tiene, el ser humano tiene 4.500 millones de años, la Tierra tiene 4.500 millones de años. Durante la gran parte, 3.500 millones de años, la Tierra fue estéril. No, perdón, los primeros 1.000 millones de años. Después empiezan las bacterias, no, primero los virus, después las bacterias, etc. Como vida compleja, pluricelular y todo, solamente hace 700 millones de años surgió la vida en la Tierra. Antes, la gran parte de la historia de la Tierra son solamente virus y bacterias. Bacterias aisladas, pues. Y solamente hace unos 100, 150 años fuimos capaces de desarrollar una tecnología que nos permita comunicarnos con el universo. Vamos a generar ondas de radio. Mandamos un Voyager a explorar. No ha salido todavía del sistema solar, pero acá apenas se está cruzando por la nube de Oort. Entonces, la probabilidad de que en una parte de, bueno, entonces estamos hablando de 100 años, en un periodo de 4.500 millones de años que tiene la Tierra. Estamos hablando de la probabilidad de que en otra parte también se ha desarrollado una civilización que tenga esa capacidad de comunicación, que pueda simultáneamente con la nuestra. El problema es la simultaneidad. ¿Y a qué distancia? Puede que sí, puede que haya fallas, muchas, que se desarrollan y todo, pero a unas distancias gigantescas. Con nuestros recursos pues, tecnológicos, nosotros no podríamos viajar a ninguna estrella, ni siquiera a la próxima Centauri, que es la más cerquita. Lo que estamos 2,5 millones de años para llegar, bueno, 2,5 años para llegar a la próxima estrella. Llegamos a la luna ahora. Viajando a la velocidad de la luz. Y nadie puede viajar a la velocidad de la luz porque necesitaría una energía infinita. Entonces, sí, es cierto, existe una alta probabilidad, hombre, casi que con certeza en otras partes del universo hay vida. Y obviamente vida inteligente. Pero que podamos comunicarnos en algún momento con esas civilizaciones es lo que se pone en discusión. Habla mucho de los ovnis y que no sé qué, los agujeros negros para poder entonces acortar las distancias entre regiones del universo, etc. Pero todo eso ahora es hasta ahora nadie ha visto un marciano. Entonces, ¿te acuerdas? ¿Cuál es la probabilidad de puesta por ahí una foto y que haya un marciano que yo le que una figura de un muñeco con cabeza y y todo? El hombre es el resultado de un proceso evolutivo de azar. Hay millones de modificaciones genéticas hasta que se desarrolló un cuerpo como el nuestro. Pero es un producto del azar. Es la combinación del azar de millones de mutaciones genéticas. En otra parte del universo, esas millones de mutaciones genéticas se repitan y formen una persona medio parecida a ese muñeco con cabeza y con bracitos y todo. Yo lo ¿Y quién me dio el alma? Pues ya dice, Gerardo, es muy distinto. Pero Gustavo, se entiende que esa gente, esa civilización es mucho más desarrollada que nosotros. Pero ya, ellos, tengo entendido, pues, ya descubrieron la solución para el cáncer, para... Sí, ellos tienen mucho que enseñar, ¿no? Bueno, nos está vigilando. Hipotético. Nadie hasta ahora ha visto nadie ha encontrado. Hay no me acuerdo cuál era el experimento de detección de la vida extraterrestre. Enfocando el universo permanentemente para ver si hay una señal inteligente, digamos así. Por ejemplo, una pulsación rítmica. Que alguien está mandando una señal. Este experimento duró como 20 años. Y no. Nunca se encontró una señal. Por allá apareció una cosa y la pusieron, el tipo cuando la vio puso una cosa que se llama wow. Es la señal wow. Wow, pues. En la hoja de computador donde estaba mirando lo que estaba llegando del espacio, y una señal que pareció que se repetía, que tenía alguna orden, y le puso al lado en esa hoja de computador, ¡wow! Jamás se volvió a encontrar el wow. En Colombia. Si fuera una ciudad inteligente, tal vez con otros, ya teníamos otro wow. Eso no ha ocurrido. Hola. Sí, como posibilidad, sí. Posibilidad en que, y muy alta, de que en otra parte del universo haya
una civilización muy avanzada, muchísimo más que nosotros. Pero posiblemente somos sistemas aislados. En nuestra escala de tiempo no tenemos cómo comunicar con ellos. Porque fíjese, Gustavo, que todo es correlacionado con lo que usted nos enseñó hoy de estas fuerzas magnéticas y gravitacionales, que ellos nos están poniendo cuidado que no destruyamos este planeta Tierra, porque al destruir este planeta Tierra se descontrola, se desconfigura todo el sistema solar. En el es muy extraño. Quiero combinar la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad, las cosas como estas. Toda la historia del universo ya está escrita, toda, en una esfera, como en una superficie de una esfera. Y nosotros simplemente somos una representación, una holografía de esa información que está ahí. Ahí está toda la historia del universo condensada en esa superficie de esa esfera. Nosotros estamos dentro de la esfera y somos simplemente un holograma. Se reproduce lo que está escrito ahí. Stephen Hawking tenía una frase muy simpática porque decía que no entendía cómo todos los que creían en la predestinación, de que uno estaba predestinado, que todo lo que le ocurría a uno ya estaba escrito. ¿Cómo los que una por esa predestinación tenía la costumbre de mirar hacia un lado de la calle antes de pasar? Pues si estaba escrito, pase su lugar. Estaba escrito que usted lo mataba el perro, lo mató. Inevitable. Porque tiene que mirar al lado si usted cree en la predestinación. Es verdad. Bueno, hay muchas posibilidades en el universo, pues, podríamos hablar de universos paralelos, universos de multiversos, de muchas cosas raras que salen de la teoría. Pero en realidad, en este momento, como les decíamos ahora, no sabemos nada del universo. La última política chiquitica. Entonces, el Marte pudo haber sido como la Tierra y se destruyó la Marte. Marte fue como la Tierra, Marte tuvo agua. Ahora, ¿por qué perdió Marte el agua en la atmósfera, sobre todo en la atmósfera? Posiblemente por acción del viento solar. Fue como evaporando la atmósfera de Marte y obviamente después de que se evaporó la atmósfera ya no. El agua Pero no fue que destruyeron eso allá, nada. No, Marte nunca se encontró ningún vestigio de vida. No. Ya llegamos a Marte, tomamos muestras de Marte y en las muestras que han tomado no hay ningún vestigio de vida, de materia orgánica, ni siquiera de bacterias ni de virus. Gracias. Bueno, pero no nos cansamos mucho, buenos dos sesiones largas.